Tenía 28 años cuando mi medio hermano Lucas se mudó con nosotros. Nuestros padres acababan de casarse, y él tuvo que venir a vivir a nuestra casa debido a una oportunidad laboral en la ciudad. Al principio fue algo incómodo, ya que, a pesar de ser familia, éramos prácticamente desconocidos. Lucas, hijo del anterior matrimonio de mi padrastro, nunca había tenido contacto conmigo hasta ese momento. Prepárate para una historia impactante y envolvente de amor prohibido y traición. Suscríbete para no perderte la próxima historia. Él era unos años menor que yo, lleno de energía y con una actitud siempre cariñosa. Recuerdo su primer día en casa. Al principio estaba algo retraído, pero pronto se sintió cómodo. Su personalidad tenía una forma de llenar cualquier espacio con su luz. Su llegada trajo un aire fresco a nuestro hogar. Siempre tenía un chiste listo o una anécdota divertida, y con el paso del tiempo, esa sensación de extrañeza entre nosotros fue desvaneciéndose. Tenía una habilidad especial para que la gente se sintiera a gusto a su lado. En poco tiempo, empezamos a compartir comidas, reírnos juntos y descubrir pasatiempos en común. Nos gustaba ver series y películas, y muchas noches pasábamos horas en el sofá comentando cada escena y riendo como si nos conociéramos de toda la vida. Además, Lucas se mostró muy colaborador en casa. Siempre estaba dispuesto a ayudar con las tareas y a ofrecer su apoyo cuando lo necesitaba. Cuando me notaba cansada o estresada, no dudaba en preguntar si todo estaba bien, ofrecerme un té o simplemente sentarse a mi lado en silencio, brindándome su compañía. Su cercanía se volvió una fuente de consuelo. Una noche calurosa, mientras bebíamos limonada en el porche, me habló de su nuevo trabajo, compartiendo tanto sus expectativas como sus temores. Lo escuché atentamente, admirando la pasión con la que hablaba. En un momento dado, nuestras miradas se cruzaron de una forma más profunda, pero esa chispa rápidamente se apagó, recordando que ahora éramos medio hermanos y no podía dejar que esos sentimientos contradictorios crecieran. Sin embargo, no podía ignorar la conexión que surgía entre nosotros, algo más allá de lo meramente familiar. Nuestra relación siguió fortaleciéndose con risas, largas charlas y una cercanía que crecía día a día. Lucas, con su encanto y ternura, comenzó a ocupar un lugar especial en mi corazón, sin imaginar que esto solo era el inicio de algo mucho más complejo. La convivencia diaria sacó a la luz emociones y situaciones inesperadas. Con el tiempo, Lucas y yo empezamos a pasar cada vez más tiempo juntos. Aunque la casa era grande, preferíamos estar siempre cerca. Pasábamos noches viendo películas y series, comentando y riendo hasta tarde. Incluso en mis días más ocupados, Lucas siempre lograba hacerme reír. Una noche, viendo una película que él había escogido, me sorprendió cómo sus comentarios convertían cualquier escena en algo divertido. Durante una parte especialmente graciosa, se rió tanto que terminó tirando palomitas por toda la sala. Nos reímos hasta llorar, y me di cuenta de cuánto apreciaba su compañía. Trajo una alegría y ligereza que no había sentido en mucho tiempo. Nuestras conversaciones también se volvieron más profundas. Hablábamos de sueños, miedos y aspiraciones. Lucas tenía una visión optimista del mundo, y eso me contagió. Sentía que podía contarle cualquier cosa sin ser juzgada, y él parecía sentirse igual. Era como si hubiéramos creado un espacio único donde nada malo podía tocarnos. Una noche cálida de verano, me pidió un favor. Estábamos en el balcón tomando vino cuando mencionó que el aire acondicionado de su habitación se había descompuesto. Me preguntó si podía dormir en mi habitación por unos días hasta que lo arreglaran. Después de pensarlo un poco, accedí sin problema. Éramos familia y había confianza. Esa primera noche, él durmió en mi cuarto, en un colchón en el suelo. Hizo una broma diciendo que se sentía como en un campamento, y ambos reímos antes de dormir. Desde mi cama, podía escuchar su respiración tranquila y regular, lo que me generó una mezcla de calma e inquietud al mismo tiempo. Si todavía estás viendo este video, por favor comenta el número 2 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Con el pasar de los días, me acostumbré a su presencia. Conversábamos antes de dormir, compartiendo historias y secretos. Él me contaba sobre su juventud y yo le hablaba de mi vida antes de su llegada.
Esos momentos íntimos crearon una conexión cada vez más fuerte entre nosotros. Fue durante una de esas noches que me di cuenta de que algo estaba cambiando entre nosotros. Estábamos acostados y, de repente, Lucas extendió su mano, rozando ligeramente la mía. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Ese contacto llevaba una carga que iba más allá del simple cariño familiar. No sabía cómo enfrentar la situación, pero la intensidad del momento era imposible de ignorar. Con el paso de los días y las noches, la presencia de Lucas se volvió una constante en mi vida. Esa relación tan cercana empezó a despertar en mí emociones que jamás imaginé sentir hacia él. Eran sentimientos confusos, pero que ya no podía negar. Esa primera noche parecía normal, conversamos un poco antes de dormir, como solíamos hacer. Lucas estaba recostado en el colchón junto a mi cama, y ambos nos reímos con anécdotas de su infancia. La charla fluía con facilidad hasta que decidimos apagar las luces. La oscuridad se adueñó de la habitación, y cerré los ojos intentando relajarme. Sin embargo, en mitad de la noche, desperté de golpe. Algo había cambiado. Abrí lentamente los ojos y, en la penumbra, vi a Lucas acercarse. Estaba tan cerca que podía sentir su respiración cálida y rítmica. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, resonando en mi pecho como un tambor. Susurró mi nombre con una voz suave, cargada de un tono que no supe identificar. Estaba tan próximo que, incluso en la oscuridad, sus ojos brillaban con intensidad. La tensión en la habitación era palpable, casi eléctrica. Me sentí vulnerable, como si estuviera al borde de un abismo emocional. Con miedo y emoción entremezclados, le susurré: ¿qué estás haciendo, Lucas? Traté de controlar mi respiración, que ahora era rápida y errática. No respondió de inmediato, en cambio, alzó su mano y rozó suavemente mi rostro, recorriendo mi piel con la yema de los dedos. Fue un toque leve, pero hizo que todo mi cuerpo se estremeciera. Cerré los ojos, intentando asimilar lo que estaba ocurriendo. Su tacto era cálido y dejaba una sensación de piel erizada por donde pasaba. No puedo dejar de pensar en ti, dijo finalmente, con una voz ahora más firme, aunque aún susurrante. Esa confesión quedó flotando en el aire, pesada e intensa. Sentí que mi corazón iba a estallar. No sabía qué decir, una parte de mí quería alejarlo, decirle que esto estaba mal, pero otra parte, más profunda y oculta, se sentía intrigada, curiosa y deseosa de ese contacto. Lucas se inclinó aún más, y sus labios quedaron a un par de centímetros de los míos. Podía sentir su respiración, y todo mi ser se puso en alerta. En ese instante, el mundo se detuvo, y solo existíamos él y yo, atrapados en esa tensión incontrolable. Sin pensarlo, nuestros labios se encontraron. Al principio, el beso fue suave, dubitativo, pero pronto se volvió más intenso, cargado de todos esos sentimientos reprimidos que habíamos contenido hasta entonces. Era como si una presa se rompiera, liberando un torrente de emociones que ya no podíamos contener. De repente, me aparté, respirando agitadamente. Lucas, esto no puede suceder, dije con voz temblorosa, pero mis ojos delataban algo distinto. Me miró con una mezcla de deseo y confusión. Mariana, sé que es complicado, pero no puedo ignorar lo que siento por ti, respondió, con emoción en su voz. Estaba dividida, con mi cuerpo y mi mente en conflicto, sin saber cómo salir de esa situación. Esa noche lo cambió todo. La tensión entre nosotros creció, y cada pequeño gesto o mirada cargaba un nuevo significado. Sabía que estábamos en un terreno peligroso, pero una parte de mí no podía resistirse. Así, comenzamos a buscar más momentos juntos, compartiendo instantes cada vez más íntimos y cargados de intensidad. La línea entre lo correcto e incorrecto se desdibujaba, y quedé atrapada en un torbellino de emociones que no podía controlar. Si todavía estás viendo este video, por favor comenta el número 3 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio incómodo. Lucas y yo evitábamos cualquier mención de lo que había sucedido. La tensión entre nosotros era palpable, pero nos esforzábamos por actuar como si todo estuviera bien.
Era como caminar sobre una fina capa de hielo, con una corriente invisible de emociones fluyendo justo debajo de la superficie. Finalmente, el aire acondicionado en su habitación fue reparado, dándole la excusa perfecta para distanciarse. Lucas volvió a dormir en su cuarto, y con ello, nuestras tardes de películas y charlas informales también se esfumaron. Las conversaciones se volvieron más formales, casi mecánicas, como si ambos estuviéramos erigiendo un muro invisible para protegernos de lo que realmente sentíamos. Decidí guardar el secreto para mí misma, llevando en el pecho una mezcla sofocante de culpa y deseo. Nadie más debía saberlo, era un peso que me oprimía, un recordatorio constante de lo que nunca debió haber ocurrido. De vez en cuando observaba a Lucas desde la distancia, y en su mirada veía reflejada la misma lucha interna. Era evidente que él también estaba lidiando con los fantasmas de esa noche, tratando de darle sentido a lo que nos estaba pasando. Ambos intentamos seguir adelante, retomando nuestras rutinas como si nada hubiese cambiado. Pero la verdad era que todo había cambiado. Ese momento, aunque nunca mencionado, quedó impregnado en nuestra relación. Bastaba un cruce de miradas para sentir que ese episodio estaba ahí, latente, como una sombra que nos seguía donde fuéramos. Cada encuentro casual en la cocina, cada roce accidental, cargaba un peso innegable. Intentábamos mantener conversaciones ligeras, pero nuestros cuerpos traicionaban lo que nuestras palabras no decían. Recuerdo especialmente una cena familiar. Mientras todos hablaban, nuestras miradas se encontraron por un fugaz segundo. Fue un instante breve, pero lleno de significado. En ese cruce de miradas estaba todo, el deseo reprimido, la confusión, la culpa. Aparté la vista rápidamente, intentando concentrarme en la conversación insulsa que se desarrollaba en la mesa, pero mi corazón latía con fuerza, retumbando en mis oídos. Lucas, por su parte, parecía igualmente afectado, apenas tocando su comida. Los fines de semana, cuando la casa estaba llena de actividad y nuestros padres estaban cerca, la tensión se disipaba un poco. Pero en las noches silenciosas, cuando la casa dormía y la oscuridad reinaba, mis pensamientos se desbordaban. Recordaba cada detalle de esa noche, cada palabra susurrada, cada toque. La batalla interna entre el deseo y la razón era constante. Me enfoqué en el trabajo, intenté distraerme con amigos, con nuevos pasatiempos, pero nada parecía funcionar del todo. Siempre había un momento en que mis pensamientos regresaban a Lucas, a lo que había sucedido y a lo que podría haber ocurrido si no nos hubiéramos detenido. Con el tiempo, las cosas parecieron volver a la normalidad en la superficie, pero la verdad era que esa normalidad era frágil. La tensión seguía presente, escondida bajo sonrisas forzadas y conversaciones superficiales. Incluso con el paso de los meses, el recuerdo de esa noche no se desvanecía. Era como una cicatriz invisible, un recordatorio persistente de lo cerca que estuvimos de cruzar una línea peligrosa. A veces, en la soledad de la noche, me pregunto si realmente logramos dejar todo atrás, o si simplemente estamos esperando el momento en que esa tensión vuelva a romper la calma, revelando lo que nunca dejamos de sentir. Meses después de aquel doloroso adiós, la vida parecía haber vuelto a su curso habitual. Lucas había tomado un camino diferente, y nuestra convivencia diaria se había desvanecido en el pasado. Me lancé de lleno al trabajo y a mis actividades cotidianas, intentando mantener mi mente ocupada y alejada de los recuerdos de aquella noche que había marcado un punto de inflexión en nuestras vidas. Me sumergí en nuevos proyectos, comencé a asistir a clases de yoga, e incluso adopté un perro, buscando llenar el vacío que su ausencia había dejado. Sin embargo, por más que lo intentaba, Lucas nunca estuvo realmente lejos de mis pensamientos. Su recuerdo estaba siempre presente, en cada rincón de mi mente, en cada momento de soledad. La rutina continuó, hasta que llegó el día en que se organizó una cena familiar para celebrar el cumpleaños de nuestro padre. Lucas iba a pasar el fin de semana con nosotros, y la noticia de su regreso desató una ola de emociones contradictorias dentro de mí. La anticipación de volver a verlo despertó una mezcla de ansiedad y deseo que me hizo cuestionar todo lo que había hecho para seguir adelante. Pasé días enteros pensando en cómo sería el reencuentro, preguntándome si la tensión que había existido entre nosotros aún persistiría.
El día de la cena me preparé con especial cuidado. Elegí un vestido que sabía que le gustaba, tratando de mantener una apariencia casual pero elegante, mientras mi corazón latía desbocado. Cuando finalmente llegó el momento de su llegada, el aire estaba cargado de una expectación palpable. Las horas de espera parecían eternas, pero finalmente, Lucas apareció en el umbral de la puerta. Nuestras miradas se encontraron en el instante en que entró en la sala. Fue como si el tiempo se detuviera por un momento. Sentí un estremecimiento recorriéndome, una sensación que había estado escondida pero que de inmediato se reactivó. Lucas había cambiado, se veía más maduro y confiado, pero al mismo tiempo, su sonrisa y la forma en que me miraba eran las mismas que despertaban mariposas en mi estómago. Durante la cena, las risas y los recuerdos compartidos entre nosotros parecían ser una fachada para una tensión subyacente que solo nosotros dos podíamos percibir. Antes de continuar, si amas mis historias de infidelidad, suscríbete. Si te gusta el tema de esta historia, comenta el número 1, si no, comenta el número 0, para que pueda mejorar la próxima historia para ti. Sigamos. Cada palabra intercambiada, cada mirada furtiva, parecía estar cargada de un significado oculto. Intenté mantener mi atención en la conversación general, en las historias que contaban nuestros padres, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía un hilo invisible que nos unía, atrayéndonos el uno hacia el otro. La conversación a mi alrededor se desvanecía, y mi mente se centraba completamente en Lucas y en lo que podría ocurrir después de la cena. Sabía que no podríamos continuar con esta farsa de normalidad por mucho tiempo. El reencuentro significaba algo mucho más profundo para ambos, algo que iba más allá de una simple cena familiar. Las emociones estaban al borde, listas para explotar en cualquier momento, y yo no sabía cuánto tiempo podría soportar esta tensión sin hacer algo al respecto. Después de la cena, cuando todos se relajaron en la sala, me sentí atrapada en una especie de burbuja de incomodidad y deseo. Busqué una excusa para escapar del ambiente cargado y encontré mi refugio en el balcón. El aire fresco de la noche ofrecía un alivio tentador a la presión que sentía dentro de mí. La noche estaba despejada, y la luna iluminaba suavemente el jardín, creando una atmósfera tranquila que contrastaba con la intensidad de lo que acababa de vivir. Me apoyé en la barandilla del porche, tratando de calmar mi mente agitada y organizar mis pensamientos desordenados. Mientras respiraba el aire nocturno, el sonido de pasos detrás de mí hizo que mi corazón diera un vuelco. Lucas apareció en la puerta del balcón, su presencia inesperada encendiendo una chispa de ansiedad y esperanza en mi pecho. Nos sentamos en silencio, simplemente disfrutando de la serenidad de la noche. La proximidad de Lucas, el sonido de su respiración, todo parecía intensificar la conexión que sentíamos. La distancia entre nosotros se acortó de manera casi imperceptible. Su preocupación, al preguntarme si estaba bien, resonó con una suavidad que hizo que mis sentimientos se desbordaran aún más. Todo está bien, respondí, tratando de sonar tranquila a pesar del nerviosismo que me invadía. Mi corazón seguía acelerado, y no podía evitar sentirme abrumada por su cercanía. Nos quedamos allí, uno al lado del otro, mirando el jardín iluminado por la luna. La tensión creció, palpable en el espacio entre nosotros. Lucas finalmente rompió el silencio, y sus palabras, aunque simples, estaban cargadas de una emoción profunda. «Te extrañé», dijo, su voz suave pero cargada de significado. Esas palabras fueron como un golpe directo a mi corazón, haciendo que la confesión que había estado intentando reprimir se desbordara de repente. «Yo también te extrañé», admití, sintiendo una mezcla de alivio y miedo al enfrentar mis verdaderos sentimientos. El hecho de que ambos compartiéramos la misma emoción solo complicaba aún más la situación. La conversación se desvió hacia temas más triviales al principio, como el trabajo y las aficiones que habíamos descubierto durante el tiempo separados. Pero pronto, la charla se tornó más profunda. Hablamos de cómo habíamos lidiado con la distancia y el tiempo que pasamos separados. La sinceridad en la voz de Lucas, la franqueza en sus ojos, me desarmaban por completo. Cada palabra intercambiada parecía acercarnos aún más, desmoronando las barreras que habíamos construido. Lucas tocó mi mano, y el simple contacto provocó un escalofrío en todo mi cuerpo.
Miré sus ojos y vi el mismo deseo y lucha interna que yo estaba enfrentando. Era imposible ignorar la conexión que compartíamos, una atracción que había permanecido latente durante todo este tiempo. La noche bajo las estrellas se sentía surrealista. La tensión entre Lucas y yo se volvía cada vez más intensa con cada palabra, cada mirada. El aire fresco y el ambiente nocturno no lograban enfriar el calor que había comenzado a encenderse entre nosotros. La atracción que habíamos tratado de reprimir durante meses estaba a punto de desbordarse. Mientras nuestras conversaciones se volvían más íntimas, la cercanía física entre nosotros se volvía más innegable. Cada vez que nuestras manos se tocaban, una corriente eléctrica parecía recorrerme. Lucas y yo sabíamos que estábamos cruzando una línea peligrosa, pero la necesidad de estar juntos superaba cualquier advertencia interna. La noche avanzaba, y la intensidad de nuestros sentimientos no hacía más que aumentar. Lucas se acercó aún más, y cuando nuestros brazos se rozaron, sentí una oleada de electricidad recorrer mi cuerpo. Sus ojos estaban fijos en los míos, cargados de un deseo que se hacía cada vez más difícil de ignorar. En un momento de conexión profunda, Lucas me miró intensamente, y sin previo aviso, me besó. Fue un beso cargado de deseo y pasión reprimida, un contacto que hizo que el mundo alrededor de nosotros se desvaneciera. El beso se volvió más intenso, como si estuviéramos tratando de recuperar todo el tiempo perdido en un solo acto. Cada latido de mi corazón se sentía en sincronía con el suyo, y el calor de su cuerpo contra el mío me hizo olvidar cualquier duda o preocupación. En ese instante, no había lugar para la realidad, solo para el deseo y la conexión que compartíamos. Nos separamos brevemente, jadeando y con las respiraciones entrecortadas. Nos miramos con intensidad, conscientes de que estábamos a punto de cruzar un umbral del que no había retorno. Lucas, con una mezcla de deseo y preocupación en sus ojos, susurró: «Mariana, ya no puedo fingir que no siento nada por ti». Mis emociones se desbordaron, y con la voz temblorosa respondí: «Yo tampoco puedo, Lucas. Pero esto es muy complicado». La tensión en el aire era palpable, y el silencio entre nosotros se volvía casi tangible. Lucas tomó mis manos entre las suyas, y la promesa de enfrentar la realidad se convirtió en una necesidad que no podíamos ignorar. Sin decir más, me guió hacia el interior de la casa. La cena avanzaba con una mezcla de alegría y tensión en el aire. El salón estaba decorado con guirnaldas de luces y el aroma de los platos festivos llenaba la casa. Mientras la conversación fluía entre risas y anécdotas familiares, Lucas y yo compartíamos miradas furtivas, cada una cargada de un deseo que no habíamos podido reprimir. La mesa estaba rodeada de seres queridos, pero era imposible no notar el espacio que ocupábamos el uno para el otro. A cada momento, nuestros ojos se encontraban, y la conexión entre nosotros parecía intensificarse. Lucas estaba más maduro, con una presencia segura que contrastaba con la inseguridad que había mostrado en el pasado. Su sonrisa era ahora una mezcla de nostalgia y deseo, y cuando sus ojos se posaban sobre mí, sentía como si el mundo se redujera a solo nosotros dos. La conversación se volvía un murmullo de fondo, mientras mi mente se concentraba en cada sutil gesto suyo. El punto culminante llegó cuando nuestras miradas se sostuvieron por más tiempo del habitual. Sentí un rubor ardiente en mis mejillas, y Lucas, con una sonrisa casi imperceptible, pareció compartir mi agitación interna. Era como si estuviéramos en una burbuja, donde el tiempo y el espacio se habían detenido, y todo lo que importaba era la electricidad palpable entre nosotros. Tras la cena, el ambiente en la casa se tornó más relajado, y los demás se acomodaron en el salón, conversando y disfrutando del final de la velada. Yo, sintiendo que la tensión era casi insoportable, decidí salir al balcón. La noche estaba clara y serena, con una luna radiante que iluminaba el jardín. El aire fresco era un alivio para mi mente y mi cuerpo, que estaban sobrecargados por las emociones de la noche. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 2 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. Me apoyé en la barandilla del porche, tratando de recuperar mi compostura y organizar mis pensamientos. El silencio del jardín era interrumpido solo por el suave susurro de la brisa nocturna. Pero pronto,
escuché pasos detrás de mí. Mi corazón dio un vuelco cuando vi a Lucas aparecer en la puerta del balcón. Su presencia, tan familiar y deseada, intensificó la conexión que ya había comenzado a crecer durante la cena. Lucas se unió a mí en el balcón, y por un momento, ambos nos quedamos en silencio, simplemente disfrutando de la tranquilidad de la noche. La proximidad de su cuerpo, el ritmo tranquilo de su respiración, todo parecía amplificar la tensión que sentíamos. Finalmente, Lucas rompió el silencio con una pregunta llena de preocupación. ¿Está todo bien? Su voz era suave, casi un susurro, pero cargada de una emoción palpable. Sí, solo necesitaba un poco de aire, respondí, tratando de sonar tranquila a pesar del tumulto en mi interior. El nerviosismo que sentía era evidente, y Lucas se acercó, su proximidad devolviéndome todas las emociones que había intentado reprimir. Nos quedamos allí, uno al lado del otro, mirando el jardín mientras la tensión entre nosotros crecía. La noche parecía estar llena de promesas no dichas, y el ambiente a nuestro alrededor se sentía cargado con una energía inconfundible. De repente, Lucas habló con una sinceridad que me hizo temblar. «Te extrañé», dijo, su voz cargada de emoción y vulnerabilidad. Sus palabras resonaron en mi corazón, y sentí un vuelco profundo. Yo también lo había extrañado, y esa confesión, tan simple pero tan cargada de significado, abrió una puerta a una conversación más profunda. Con una mezcla de alivio y miedo, empecé a hablar de lo que había significado nuestro tiempo separados y cómo había lidiado con la distancia. Lucas tocó mi mano, y el contacto fue suficiente para hacer que mi corazón se acelerara. Miré sus ojos y vi reflejado el mismo deseo y lucha interna que yo estaba enfrentando. La conexión entre nosotros era innegable, y el momento en el balcón bajo las estrellas parecía casi surrealista. La noche continuaba, cargada de emociones y deseos no expresados, y nos encontrábamos al borde de cruzar una línea que habíamos intentado evitar. La tensión entre nosotros era palpable, y cada palabra, cada mirada, intensificaba el vínculo que ya no podíamos ignorar. La historia que habíamos comenzado estaba a punto de tomar un giro inesperado. Lucas se quedó un momento en silencio, observándome con intensidad. La proximidad de nuestros cuerpos, el calor compartido, el ritmo acelerado de nuestras respiraciones, todo parecía estar cargado de una energía palpable. El silencio de la habitación, roto solo por el suave susurro de nuestras respiraciones entrecortadas, acentuaba la sensación de que estábamos en un momento único, una burbuja que se había creado solo para nosotros. Finalmente, Lucas rompió el silencio, sus palabras llenas de una emoción que me hizo estremecer. «Mariana, no puedo seguir fingiendo que no siento nada por ti», susurró con un tono que combinaba desesperación y cariño. Su voz era un reflejo de la lucha interna que ambos estábamos experimentando, una batalla entre el deseo y la realidad que no podíamos ignorar. Yo también me sentía desgarrada por la intensidad de lo que acabamos de compartir. «Yo tampoco puedo, Lucas», respondí, mi voz temblando mientras las lágrimas amenazaban con caer. «Pero esto es complicado. No podemos seguir así». Lucas asintió, su mirada llena de una tristeza resignada. «Lo sé», dijo mientras tomaba mis manos entre las suyas, su tacto firme pero reconfortante. «Pero no podemos seguir fingiendo. Tenemos que enfrentar esto, de una forma u otra». Con un gesto decidido, Lucas me guió hacia el interior de la casa. Cada paso en el pasillo parecía resonar con una mezcla de ansiedad y anticipación. El silencio en la casa era casi ensordecedor, amplificando la tensión que ambos sentíamos. La noche, que había comenzado con una pasión ardiente, ahora se convertía en una introspección profunda de lo que significaba nuestro encuentro. Al llegar a mi habitación, cerré la puerta detrás de nosotros con un clic que resonó en la quietud. Nos miramos con una mezcla de determinación y vulnerabilidad, conscientes de que habíamos cruzado un umbral del que no había retorno. El cuarto, con su tenue luz de lámpara, parecía un santuario donde nuestra conexión se podía explorar sin más interrupciones. Nos desnudamos lentamente, como si cada movimiento, cada gesto, tuviera que ser medido con precisión. La sensación de nuestras pieles desnudas contra la otra se volvió una danza de intimidad y descubrimiento. Cada caricia, cada beso,
Era un diálogo sin palabras sobre el profundo deseo y la conexión que habíamos estado reprimiendo durante meses. La pasión se transformó en algo más que un simple deseo físico, se convirtió en un lenguaje de emociones crudas y sinceras. Cada toque, cada beso, era una promesa de lo que habíamos anhelado, una búsqueda desesperada de una comprensión mutua que parecía tan elusiva. La noche continuó con una intensidad que desbordaba todas las barreras que habíamos intentado mantener. Cada momento se sintió como una mezcla de dolor y placer, una experiencia tan abrumadora que apenas podíamos procesarla. Sabíamos que estábamos jugando con fuego, pero la necesidad de estar juntos era una fuerza demasiado poderosa para ignorar. Mientras la noche avanzaba, la habitación se llenaba de susurros y caricias, con cada uno de nosotros intentando captar la esencia del otro en medio de una tormenta de emociones. La habitación estaba envuelta en una penumbra suave, iluminada solo por la luz de la luna que se filtraba a través de las rendijas de la ventana, creando un ambiente casi etéreo. El tiempo parecía haberse detenido mientras nos entregábamos completamente el uno al otro, sumidos en un momento que sabíamos que no podríamos repetir. La combinación de deseo, intimidad y las complicaciones emocionales de nuestra situación hicieron de esa noche una experiencia que quedaría grabada en nuestra memoria para siempre. A medida que la noche se adentraba en sus últimas horas, la realidad empezó a abrirse paso entre la niebla de nuestra pasión. La suave luz del amanecer comenzó a filtrarse a través de las rendijas de la ventana, trayendo consigo una sensación de inevitabilidad que contrastaba con la burbuja de intensidad emocional que habíamos creado. Desperté junto a Lucas, su cuerpo todavía cálido a mi lado, y me di cuenta de que, aunque la noche había sido un refugio temporal, el nuevo día traía consigo las consecuencias de nuestras acciones. El contraste entre la calidez de sus abrazos y el frío amanecer subrayaba la complejidad de lo que habíamos compartido. Lucas se giró hacia mí, sus ojos reflejando una mezcla de preocupación y pesar. Mariana, necesitamos hablar sobre lo que ha pasado, dijo con voz baja y grave, el tono lleno de una seriedad que rompió el hechizo de la noche. Mi corazón latía con fuerza, y una sensación de culpa y ansiedad comenzó a instalarse. Lo sé, respondí con un susurro tembloroso, mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas. Lo sé, pero ¿qué podemos hacer ahora? Lucas tomó mi mano, sus dedos entrelazándose con los míos en un gesto de consuelo. No podemos seguir así, dijo con un suspiro profundo. Sabemos que esto está mal, pero también sabemos que no podemos ignorar lo que sentimos. La mañana avanzaba y la realidad se hacía más clara a medida que el sol ascendía en el cielo. La habitación, antes envuelta en una penumbra romántica, ahora estaba iluminada por una luz que hacía que el ambiente se sintiera aún más real y tangible. La sensación de estar en una burbuja que había estallado se hacía cada vez más evidente. Mientras nos preparábamos para enfrentar la mañana, Lucas y yo nos sentamos en el borde de la cama, en silencio. Cada uno de nosotros estaba sumido en sus pensamientos, procesando el peso de lo que acabamos de experimentar. La tensión era palpable, y aunque había una profunda conexión entre nosotros, también había una necesidad urgente de enfrentar las implicaciones de nuestras acciones. Mariana, dijo Lucas, su voz llena de una mezcla de firmeza y ternura, necesitamos encontrar una manera de lidiar con esto. No podemos seguir lastimándonos a nosotros mismos y a nuestras familias. Asentí, sintiendo una lágrima rodar por mi mejilla. Lo sé, murmuré, y estoy dispuesta a enfrentar esto. Pero no sé por dónde empezar. La solución parecía estar al alcance, aunque era dolorosa y complicada. Tal vez deberíamos buscar ayuda, sugerí, tratando de dar forma a mis pensamientos. Alguien que pueda ayudarnos a entender nuestros sentimientos y a afrontar esta situación de manera saludable. Lucas me miró, la luz del sol reflejándose en sus ojos, y finalmente asintió. Creo que tienes razón. Necesitamos ayuda para comprender lo que está pasando y cómo podemos avanzar. Con una sensación de determinación y alivio, decidimos que el primer paso sería buscar ayuda profesional. Sabíamos que el camino por delante sería desafiante, pero estábamos dispuestos a enfrentarlo juntos. La decisión de buscar ayuda no solo era una forma de manejar nuestros sentimientos, sino también un intento de proteger nuestras vidas y nuestras familias del dolor que podría surgir. La mañana se fue llenando de una mezcla de esperanza y desasosiego.
Mientras nos preparábamos para dejar la habitación y enfrentar el día, sabíamos que estábamos tomando una decisión crucial. Era el comienzo de un viaje hacia la comprensión y la resolución de nuestros sentimientos, un camino que íbamos a recorrer con la esperanza de encontrar una manera de seguir adelante. El proceso de buscar ayuda profesional comenzó con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Después de ese amanecer cargado de sentimientos encontrados, Lucas y yo nos dimos cuenta de que enfrentar la realidad no sería fácil, pero estábamos decididos a hacerlo de la manera más saludable posible. Hicimos una cita con un terapeuta especializado en relaciones y conflictos familiares, con la esperanza de que esta decisión nos proporcionara una guía para manejar nuestras emociones complicadas. La primera sesión fue un desafío emocional. Nos sentamos en la sala de espera. Los nervios se manifestaban en nuestras manos entrelazadas y en las miradas furtivas que compartíamos. Cuando finalmente entramos en la oficina del terapeuta, nos encontramos en un espacio diseñado para la reflexión y el entendimiento, pero también para la confrontación de nuestras propias verdades. El terapeuta, una persona tranquila y atenta, nos recibió con una actitud abierta y sin juicios. Con un gesto amable, nos invitó a sentarnos y comenzar a hablar. Quiero que se sientan libres para compartir todo lo que han experimentado, dijo con una voz que transmitía calma. Estamos aquí para entender lo que está pasando y encontrar una manera de avanzar. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 3 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. Empezamos a contar nuestra historia desde el principio, el doloroso adiós, el vacío que dejó la separación y el reencuentro que desencadenó nuestras emociones más profundas. Hablamos sobre la atracción que nunca desapareció, la culpa que sentimos y la desesperación por encontrar una solución. El terapeuta escuchaba atentamente, tomando notas ocasionalmente mientras nosotros desglosábamos cada aspecto de nuestra experiencia. Su presencia era reconfortante y nos ayudó a abrirnos sin temor a ser juzgados. A medida que compartíamos nuestros pensamientos y sentimientos más íntimos, empezamos a ver que no estábamos solos en nuestra confusión. Durante las siguientes semanas, nuestras sesiones se convirtieron en un espacio de autoexploración y comprensión. El terapeuta nos ayudó a analizar las raíces de nuestras emociones, a desentrañar cómo nuestras experiencias pasadas habían moldeado nuestros sentimientos actuales. El proceso era doloroso, pero también revelador. Aprendimos que nuestras emociones intensas no surgían de la nada, eran una respuesta a una serie de factores emocionales y psicológicos que habíamos acumulado a lo largo de nuestras vidas. Reconocimos que la conexión entre nosotros, aunque poderosa, no era la única fuente de nuestro conflicto interno. Desarrollamos estrategias para enfrentar nuestros sentimientos de manera saludable. Aprendimos a reconocer nuestros límites y la importancia de mantener la distancia necesaria para no caer en la tentación nuevamente. El terapeuta nos ofreció herramientas para expresar nuestras emociones sin cruzar líneas peligrosas, ayudándonos a mantener un equilibrio delicado entre nuestra conexión y la necesidad de cuidar nuestras vidas. A pesar de las recaídas y las dudas que surgieron en el camino, el apoyo profesional y mutuo nos permitió encontrar un camino hacia la curación. La distancia física y emocional que habíamos creado con la mudanza de Lucas a otra ciudad ayudó a aliviar la tensión y nos dio el espacio necesario para concentrarnos en nuestras propias vidas. La historia de nuestra relación era complicada, pero habíamos encontrado una manera de seguir adelante. La decisión de buscar ayuda fue fundamental para comprender y manejar nuestros sentimientos, y aunque sabíamos que el viaje aún no había terminado, estábamos en el camino correcto hacia una mayor paz y claridad. La nueva etapa en nuestras vidas, marcada por la distancia y la búsqueda de ayuda, trajo consigo una serie de desafíos y momentos de introspección que nunca habíamos imaginado. La separación física entre Lucas y yo se convirtió en una necesidad para ambos, una forma de mantener a raya la tensión que había marcado nuestra relación. A pesar de la distancia, la comunicación seguía siendo una parte importante de nuestras vidas, aunque de manera más equilibrada y respetuosa. Lucas comenzó una nueva vida en otra ciudad, inmerso en nuevas oportunidades y desafíos profesionales. Su mudanza no solo representaba un cambio geográfico, sino también una oportunidad para reestructurar su vida y enfocarse en su crecimiento personal.
En los meses siguientes, encontramos maneras de mantenernos en contacto, compartiendo actualizaciones sobre nuestras vidas y apoyándonos mutuamente en nuestros respectivos caminos. Por mi parte, seguí adelante con mi trabajo y las nuevas actividades que había incorporado a mi vida, como el yoga y el cuidado de mi perro. Estos cambios me ayudaron a centrarme en mí misma y a gestionar mejor mis emociones. La terapia se convirtió en un pilar fundamental de mi proceso de sanación, un espacio donde pude explorar mis sentimientos y entender mejor mis necesidades. Las sesiones con el terapeuta no solo nos ayudaron a procesar nuestro pasado, sino que también nos proporcionaron herramientas para afrontar el futuro. Aprendimos a comunicarnos de manera más efectiva y a establecer límites que protegieran nuestro bienestar emocional. Aunque la distancia física facilitó el manejo de la tensión, las sesiones de terapia nos ayudaron a entender que la verdadera solución no era simplemente la separación, sino el aprendizaje y el crecimiento personal que nos permitiera enfrentar nuestras emociones de manera saludable. Nuestra familia nunca supo la profundidad de la conexión que habíamos compartido ni los desafíos que habíamos enfrentado. A pesar de nuestra decisión de mantener el secreto, ambos sabíamos que lo que habíamos vivido había dejado una marca en nuestras vidas. La privacidad que protegimos con tanto cuidado fue un alivio en algunos aspectos, pero también nos dio la libertad de explorar nuestros sentimientos sin la presión de las expectativas externas. Mientras tanto, el proceso de curación continuó. Los encuentros esporádicos, las llamadas telefónicas y los mensajes se convirtieron en una forma de mantener la conexión sin dejar que la intensidad de nuestro pasado interfiriera en nuestra recuperación. Cada interacción era un recordatorio de lo que habíamos compartido, pero también una oportunidad para avanzar y construir nuevas formas de relación. Al mirar hacia atrás, entendíamos que la decisión de buscar ayuda profesional había sido crucial. Nos ayudó a encontrar un equilibrio entre nuestras emociones intensas y la necesidad de vivir nuestras vidas de manera saludable. La terapia nos permitió descubrir que, aunque el amor y el deseo eran poderosos, era posible aprender a manejarlos de una manera que no destruyera nuestras vidas ni nuestras familias. La historia de nuestra relación había sido complicada, llena de momentos de pasión, dolor y revelación. Pero, al enfrentar la realidad y buscar el apoyo adecuado, logramos encontrar un camino hacia una mayor comprensión y paz interior. El tiempo transcurrió y con él, tanto Lucas como yo fuimos encontrando nuestras nuevas rutinas y adaptándonos a la vida sin la constante presencia del otro. La distancia no solo nos ofreció espacio físico, sino también la oportunidad de reflexionar sobre lo que realmente queríamos para nuestras vidas y para nosotros mismos. Lucas, ahora establecido en su nueva ciudad, comenzó a integrar sus nuevas experiencias en su vida diaria. Encontró en su trabajo y en sus nuevas amistades un enfoque renovado que le permitió sanar y crecer. Cada paso en su nuevo entorno era un recordatorio de su esfuerzo por cambiar y mejorar, no solo por él mismo, sino también por la relación que habíamos compartido. Su nuevo comienzo no era una simple huida, sino una verdadera oportunidad para redefinir su vida y sus prioridades. De mi lado, el proceso de curación continuó a través de la terapia y la autoexploración. La vida cotidiana con el perro y las clases de yoga me proporcionaron una sensación de estabilidad y autoaceptación. La terapia me ayudó a entender y aceptar la complejidad de mis emociones, permitiéndome avanzar con mayor claridad y propósito. Las sesiones con el terapeuta se convirtieron en una parte esencial de mi vida, brindándome herramientas para manejar mis sentimientos y para seguir adelante con una perspectiva más saludable. El contacto entre Lucas y yo se volvió esporádico pero significativo. Cada llamada, cada mensaje, era una oportunidad para compartir nuestros avances y reflexiones sin reavivar las viejas tensiones. A medida que pasaba el tiempo, el dolor del pasado se suavizaba, dando paso a una apreciación más profunda de la relación que habíamos tenido y el respeto por nuestras decisiones individuales. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 4 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. Nuestras interacciones se volvieron menos frecuentes, pero siempre mantenían un tono de sinceridad y apoyo mutuo. Aunque no podíamos borrar lo que habíamos vivido, ambos entendíamos que nuestra conexión había sido un capítulo importante en nuestras vidas. Nos dimos cuenta de que, a pesar de la intensidad de nuestro pasado,
lo que realmente importaba era cómo nos habíamos enfrentado a nuestros desafíos y cómo habíamos elegido avanzar. La decisión de buscar ayuda y la voluntad de enfrentarnos a la realidad habían sido fundamentales para nuestra recuperación. A través de la terapia, aprendimos a manejar nuestras emociones de una manera que nos permitió seguir adelante con nuestras vidas de forma saludable. El proceso de sanación no fue fácil, pero fue necesario para alcanzar un equilibrio en nuestras vidas. La mañana en que el sol asomó por la ventana, el brillo dorado que inundaba la habitación parecía traer consigo una nueva claridad. Habíamos pasado la noche enfrentando nuestras emociones más profundas, y ahora, al ver la luz del día, sabíamos que el tiempo de enfrentarnos a la realidad había llegado. Nos levantamos lentamente, la atmósfera entre nosotros cargada de un silencio que hablaba más que 1000 palabras. El calor y la intimidad de la noche anterior contrastaban con la fría y dura realidad de la mañana. Mientras nos vestíamos, el peso de nuestras decisiones se hizo más evidente. La culpa y la confusión eran palpables, pero también había un sentido de alivio, como si el proceso de enfrentarnos a lo que habíamos vivido nos hubiera dado una nueva perspectiva. Luca rompió el silencio con una voz tranquila, pero llena de preocupación. Mariana, tenemos que hablar de esto, dijo, su tono cargado de una mezcla de determinación y tristeza. Miré a Lucas y asentí lentamente, sabiendo que no había vuelta atrás. Lo que habíamos compartido era un vínculo profundo, pero también era necesario enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Sentados en el borde de la cama, nuestras manos entrelazadas, nos preparábamos para una conversación que sería difícil, pero crucial. Lo sé, respondí con voz temblorosa, pero no sé por dónde empezar. Lucas me miró con una comprensión que parecía reflejar mis propios sentimientos. No podemos seguir así, dijo. Está mal y lo sabemos, pero al mismo tiempo, no puedo ignorar lo que siento por ti. Necesitamos encontrar una manera de manejar esto sin destruir nuestras vidas. Con lágrimas en los ojos, asentí. La profundidad de lo que habíamos vivido nos había llevado a un punto en el que teníamos que decidir cómo avanzar. Sabíamos que no podíamos continuar con nuestra relación como antes, pero también entendíamos que nuestros sentimientos no podían ser ignorados. Quizás deberíamos buscar ayuda, sugerí, encontrando el coraje para enfrentar nuestra realidad. Alguien que pueda ayudarnos a entender lo que sentimos y cómo afrontarlo de manera saludable. Lucas consideró mi propuesta, su expresión reflejando una mezcla de esperanza y duda. Creo que tienes razón, dijo finalmente. Necesitamos ayuda para entender lo que está pasando y cómo podemos seguir adelante. El proceso de buscar ayuda no fue fácil, pero fue un paso necesario. Empezamos a asistir a sesiones de terapia, donde pudimos hablar abiertamente sobre nuestras emociones y el impacto de nuestra relación en nuestras vidas. Cada sesión fue un desafío, pero también una oportunidad para aprender más sobre nosotros mismos y sobre cómo manejar nuestras emociones de manera saludable. A medida que pasaron los meses, comenzamos a encontrar un equilibrio. Lucas decidió mudarse a otra ciudad, lo que le permitió concentrarse en su nuevo comienzo. La distancia física ayudó a aliviar la tensión emocional, permitiéndonos enfocarnos en nuestras propias vidas y en la construcción de un futuro separado pero más saludable. La comunicación entre nosotros se volvió menos frecuente, pero siempre mantenía un tono de respeto y aprecio. Aprendimos a valorar nuestra conexión sin permitir que interfiera en nuestras nuevas vidas. La terapia nos ayudó a encontrar formas de manejar nuestras emociones y a establecer límites que nos permitieran seguir adelante sin dañarnos mutuamente. Nuestra familia nunca supo la profundidad de nuestros sentimientos ni los desafíos que enfrentamos. Logramos proteger a quienes amamos de una verdad dolorosa, mientras construíamos nuestras vidas de manera separada pero en paz. Aunque nuestra historia había sido complicada, la decisión de enfrentar la realidad y buscar ayuda fue lo mejor que pudimos haber hecho. A través de la terapia y el tiempo, aprendimos a lidiar con nuestros sentimientos y a encontrar la paz que tanto buscábamos. El viaje hacia la curación no fue fácil, pero estábamos en el camino correcto, listos para construir un futuro mejor, separados pero en paz. Con el paso del tiempo, supimos que aunque nuestras vidas siguieran caminos distintos, habíamos encontrado una manera de seguir adelante. La intensidad de lo que habíamos compartido se convirtió en una lección valiosa,
enseñándonos a enfrentar nuestros desafíos con valentía y a encontrar equilibrio en medio de la complejidad de nuestras emociones. La historia que habíamos vivido había sido épica, marcada por la pasión y la dificultad, pero también por el coraje de enfrentar la realidad y buscar una manera de sanar. Y así, con el corazón en paz, cada uno de nosotros siguió su camino, llevando consigo las lecciones aprendidas y la esperanza de un futuro más claro y equilibrado. Poco después de que Lucas se mudara a otra ciudad, la vida pareció seguir su curso. Estábamos concentrados en recuperarnos emocionalmente y seguir adelante. Me había dedicado al trabajo, tratando de llenar el vacío que dejó su ausencia. Estaba progresando, o al menos eso creía. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Un hecho inesperado hizo que Lucas volviera a cruzarse en mi vida. Me encontraba en su ciudad por cuestiones laborales, y de pura casualidad nos encontramos en un café. Él estaba sentado en una mesa revisando unas notas cuando, de repente, escuché una voz familiar pidiendo un café en el mostrador. Mi corazón se aceleró de inmediato. Levanté la vista y ahí estaba él, con esa sonrisa que siempre lograba conmoverme. La sorpresa fue mutua y la tensión entre nosotros se encendió instantáneamente. Mariana, dijo Lucas, sorprendido y al mismo tiempo visiblemente feliz de verme. ¿Qué haces aquí?, me preguntó, aunque sabía que esa ciudad era ahora su nuevo hogar. Intercambiamos algunas trivialidades que se sentían seguras y cómodas, pero ambos sabíamos que había mucho más bajo la superficie. La conversación fue rápida, pero antes de que me diera cuenta, decidimos reunirnos para cenar esa misma noche. Aunque en el fondo sabía que estaba jugando con fuego, acepté. Algo en mí necesitaba cerrar un ciclo, o tal vez reabrirlo de una forma que jamás me hubiera imaginado. Cuando llegó la noche y nos encontramos en el restaurante, la atmósfera estaba cargada de una tensión eléctrica. Nos sentamos uno frente al otro y comenzamos hablando de cosas triviales, cómo iba la vida, los cambios recientes, el trabajo. Pero, conforme pasaban los minutos, las palabras se volvieron más pesadas, las miradas más intensas, y los roces de nuestras manos más frecuentes. Cada contacto accidental al tomar un vaso o pasar un plato encendía una chispa que ambos luchábamos por controlar. La conversación ligera se desvaneció y fue reemplazada por silencios que hablaban más que cualquier palabra. Lucas me miró fijamente, con una intensidad que hizo que mi corazón diera un vuelco. No podíamos seguir ignorando lo que sentíamos. Fue entonces cuando él, en un tono bajo y cargado de emoción, sugirió que continuáramos la conversación en un lugar más privado. Mi corazón latió desbocado ante la propuesta. Sabía lo que implicaba, pero la atracción que sentía por Lucas era tan fuerte que no pude resistir. Sin pensarlo mucho, acepté, y nos dirigimos a mi hotel. Mientras caminábamos en silencio por las calles iluminadas, la tensión creció, convirtiendo cada paso en una mezcla de expectación y deseo. Ninguno de los dos hablaba, pero la electricidad en el aire lo decía todo. Sabíamos que estábamos a punto de cruzar una línea de la cual no habría retorno. Al llegar al hotel, el ascensor parecía tardar una eternidad en llegar. El silencio entre nosotros solo amplificaba las emociones. Finalmente, cuando se abrieron las puertas de mi habitación, todo el autocontrol que habíamos intentado mantener se desmoronó en un instante. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de nosotros, Lucas me miró con una intensidad feroz y, sin mediar palabra, me dio un beso profundo y apasionado. Fue un beso lleno de todo lo que habíamos reprimido durante tanto tiempo, una liberación desesperada de emociones contenidas. En cuestión de segundos, estábamos cediendo a la pasión que ambos sabíamos que era inevitable. Nos movíamos con urgencia, como si todo el tiempo perdido nos empujara a recuperar lo que habíamos dejado atrás. Cada caricia, cada beso, estaba cargado de deseo y afecto. No había espacio para la culpa en ese momento, solo para la necesidad de estar juntos. El dormitorio se convirtió en nuestro refugio. En la penumbra de la habitación, podíamos ser nosotros mismos, sin miedo al juicio o a las consecuencias. Nos movíamos en perfecta sincronía, como si estuviéramos danzando una coreografía que solo nosotros conocíamos. Las horas pasaron entre caricias y susurros, explorando cada rincón de nuestros cuerpos con una pasión desenfrenada. Conforme avanzaba la noche,
la intensidad inicial dio paso a una suavidad más profunda. Nos acostamos uno al lado del otro, con las manos entrelazadas, simplemente disfrutando de la presencia del otro. En ese momento, parecíamos haber encontrado una burbuja donde el tiempo se detenía y todo lo demás dejaba de importar. Había una calma, una paz momentánea que ambos sabíamos que era efímera, pero a la que nos aferrábamos con fuerza. Sabíamos que esa noche estaba destinada a ser temporal, un respiro de la realidad. Sin embargo, por esas horas que compartimos, todo pareció encajar, como si el mundo se hubiera alineado para darnos ese último momento de sinceridad. Lucas me acarició el cabello con ternura mientras yo apoyaba la cabeza en su pecho, escuchando el latido de su corazón. Cada latido era un recordatorio de lo vivos que estábamos, de lo real que era todo lo que sentíamos, aunque ambos sabíamos que la mañana traería consigo todas las complicaciones que habíamos dejado fuera de la habitación. La cena había terminado, pero la tensión seguía presente, como una carga eléctrica en el aire. Lucas sugirió que continuáramos la conversación en un lugar más privado. Mi corazón dio un vuelco, consciente de lo que esa sugerencia implicaba, pero la atracción que sentía por él era más fuerte que cualquier advertencia interna. Sin pensarlo mucho, acepté. Nos dirigimos hacia mi hotel en silencio, cada paso acercándonos más a lo inevitable. Las expectativas crecieron con cada segundo, y la tensión se volvió casi insoportable. Una vez en la habitación, la distancia entre nosotros se redujo a nada. Lucas me miró a los ojos con una intensidad que hizo que todo a mi alrededor desapareciera. La atracción, la emoción reprimida durante meses, explotaron en el momento en que nuestros labios se encontraron. Un beso intenso, cargado de deseo y de todo lo que habíamos intentado evitar. El dormitorio se convirtió en un refugio donde el mundo exterior ya no existía. Nos dejamos llevar por una pasión desenfrenada, como si fuéramos los únicos en el universo. Cada movimiento, cada caricia, era una mezcla de urgencia y cariño. Nos movíamos con la misma familiaridad de siempre, explorando cada rincón de nuestros cuerpos, intentando recuperar el tiempo perdido. La noche avanzó entre susurros y miradas que decían más que cualquier palabra. Sentíamos que cada segundo juntos era precioso, y no queríamos desperdiciar ni uno solo. La conexión era tan intensa que cada gesto parecía tener un significado profundo. Al principio, la pasión fue arrolladora, pero con el tiempo se transformó en algo más suave y delicado. Después de una ola inicial de deseo, hubo momentos de pura ternura, en los que simplemente nos abrazábamos, disfrutando de la intimidad compartida. Estábamos uno al lado del otro, entrelazados, sintiendo la tranquilidad que solo se encuentra en la compañía de alguien que realmente te entiende. Al amanecer, sabíamos que la realidad pronto nos alcanzaría. El sol comenzaba a filtrarse por las cortinas, trayendo consigo la inevitable realidad. La magia de la noche se desvanecía lentamente mientras la luz matutina invadía la habitación. Nos quedamos en silencio, acostados uno al lado del otro, sintiendo la calidez de nuestros cuerpos. Aunque habíamos encontrado consuelo y comprensión en los brazos del otro, sabíamos que las complicaciones no tardarían en aparecer. Lucas se levantó primero, mirando por la ventana con una expresión pensativa. Mariana, esto no puede continuar así, dijo, rompiendo el silencio con una voz que reflejaba tanto cariño como preocupación. Sabíamos que habíamos cruzado una línea peligrosa y que no podíamos ignorar las consecuencias. Lo sé, respondí mientras intentaba ordenar mis pensamientos. La culpa y la confusión empezaban a pesar, pero al mismo tiempo, la idea de alejarnos de nuevo parecía insoportable. Nos sentamos en el borde de la cama, todavía envueltos en esa burbuja emocional, sin saber cómo proceder. Ninguno quería pronunciar las palabras que ambos teníamos en mente. Era evidente que lo que sentíamos no iba a desaparecer de la noche a la mañana, pero también era claro que no podíamos seguir con esa dinámica autodestructiva. Nos miramos en silencio, como si estuviéramos buscando respuestas en los ojos del otro. Tal vez deberíamos buscar ayuda, sugerí finalmente, con la voz temblando. La idea de enfrentar nuestros sentimientos en un entorno controlado parecía el único camino viable. Lucas asintió lentamente. Creo que tienes razón. Necesitamos entender lo que estamos sintiendo y cómo podemos seguir adelante sin hacernos daño.
Fue en ese momento cuando tomamos la decisión de buscar apoyo profesional, conscientes de que el viaje no sería fácil, pero decididos a no dejar que nuestras emociones nos consumieran. La mañana avanzó, y con ella, el peso de la realidad se hizo más evidente. Sabíamos que necesitábamos enfrentarnos a nuestras emociones, pero hacerlo requería más que voluntad. Sería un proceso largo, lleno de altibajos, pero ambos estábamos dispuestos a dar el primer paso hacia una solución que nos permitiera seguir adelante, tanto con nuestras vidas como con nuestras familias. Después de esa decisión, la primera sesión con el terapeuta fue una montaña rusa de emociones. Estábamos nerviosos, sin saber exactamente qué esperar, pero también sentíamos una especie de alivio al haber dado ese paso. El terapeuta nos recibió con una calma profesional que, de alguna manera, nos dio la confianza para abrirnos. Comenzamos a contar nuestra historia desde el principio, desde la relación que alguna vez fue tan simple, hasta los momentos más intensos y dolorosos que habíamos experimentado. Hablar de la atracción y la culpa fue como desnudar nuestras almas. Ambos reconocimos que, aunque los sentimientos eran genuinos, también estaban cargados de una complejidad que no habíamos podido manejar solos. El terapeuta nos ayudó a comprender que nuestros deseos y la confusión que sentíamos no eran simples caprichos, sino el resultado de factores emocionales acumulados a lo largo del tiempo. Poco a poco, fuimos desentrañando las raíces de nuestras emociones. Las semanas siguientes nos llevaron por un camino lleno de introspección. Las sesiones se convirtieron en un espacio donde podíamos expresar libremente lo que sentíamos, sin miedo al juicio. Exploramos nuestras propias historias personales y cómo nuestras experiencias pasadas habían moldeado nuestra percepción del amor, la lealtad y la responsabilidad. Fue un proceso doloroso, pero a la vez liberador. Lucas y yo empezamos a darnos cuenta de que, aunque nuestra conexión era fuerte, mantener la distancia sería vital para no caer nuevamente en los mismos patrones destructivos. El terapeuta nos guió en el establecimiento de límites, algo que, hasta ese momento, habíamos sido incapaces de hacer por cuenta propia. No se trataba solo de reprimir lo que sentíamos, sino de aprender a manejarlo de una manera que no nos causara más daño a nosotros ni a quienes nos rodeaban. A pesar de los momentos de recaída, en los que la atracción volvía con fuerza, poco a poco fuimos encontrando formas de avanzar sin tener que renunciar por completo a lo que éramos. Aprendimos a valorar el respeto mutuo y la importancia de mantener una distancia emocional sana, algo que antes parecía imposible. Fue un proceso lleno de dificultades, pero cada sesión nos acercaba más a la paz que tanto anhelábamos. El proceso de terapia nos enseñó a enfocar nuestros sentimientos de manera más saludable. Empezamos a poner en práctica estrategias para manejar nuestros deseos sin dejar que interfirieran en nuestras vidas diarias. Esta nueva forma de relacionarnos fue un desafío constante, pero cada pequeño paso nos ayudaba a sentirnos más en control. Decidimos, además, que era necesario un cambio en nuestras vidas para facilitar este proceso. Lucas optó por mudarse a otra ciudad, buscando no solo nuevas oportunidades, sino también un espacio físico que ayudara a disminuir la tensión emocional entre nosotros. La distancia se convirtió en una herramienta para curarnos, dándonos la oportunidad de enfocarnos en nuestras propias vidas sin la constante proximidad que había intensificado nuestros sentimientos. La mudanza de Lucas fue un paso importante. Aunque la distancia física nos ayudaba a enfrentar nuestras emociones de manera más racional, también significaba que nuestras interacciones debían ser cuidadosas y equilibradas. Optamos por mantenernos en contacto, pero de una manera que respetara el espacio y el tiempo necesarios para sanar. Este nuevo equilibrio fue una parte esencial de nuestra curación, permitiéndonos seguir adelante sin ignorar o reprimir lo que sentíamos. En el proceso, nos dimos cuenta de que nuestro amor por los demás y por nosotros mismos debía ser manejado con más responsabilidad. Nos esforzamos por mantener nuestras vidas separadas en términos emocionales, mientras trabajábamos en nuestras propias curaciones personales. La familia y los amigos no sabían la magnitud de la situación que habíamos enfrentado, y nos aseguramos de proteger a quienes amamos de una verdad que podría haber causado dolor innecesario. Lucas y yo comenzamos a construir nuevas rutinas y a buscar maneras de avanzar en nuestras vidas de manera independiente. A pesar de la dificultad, sabíamos que estábamos haciendo lo correcto.
Aceptar la realidad y buscar ayuda profesional había sido el primer paso hacia un futuro donde ambos podíamos vivir de manera más auténtica y en paz con nosotros mismos. Cada día, mientras enfrentábamos nuestras propias batallas internas, también teníamos la esperanza de que algún día podríamos encontrar una forma de convivir con nuestra historia sin que ésta definiera nuestras vidas de una manera dolorosa. La promesa de seguir adelante con respeto y cuidado era nuestra guía, y estábamos decididos a encontrar la paz y la estabilidad que tanto deseábamos. La vida continuó con sus desafíos y momentos de introspección. La separación de Lucas no solo nos dio el espacio físico necesario, sino también el tiempo para reflexionar sobre nuestras decisiones y cómo cada una de ellas impactaba nuestras vidas. En la distancia, ambos buscamos oportunidades para crecer y aprender, tanto personal como profesionalmente. Lucas encontró en su nueva ciudad un entorno que le ofreció renovadas oportunidades y un nuevo círculo social. La distancia, en lugar de enfriarnos, nos permitió apreciar el tiempo compartido de una manera más saludable y equilibrada. Empezó a involucrarse en nuevos proyectos y a construir una vida que, aunque diferente, le proporcionó satisfacción y propósito. Por mi parte, me enfoqué en mi desarrollo personal y profesional. Aprendí a canalizar mis emociones de forma constructiva y a encontrar un equilibrio que me permitiera avanzar sin estar anclada al pasado. La terapia había sido un proceso revelador que me enseñó a reconocer y manejar mis sentimientos de una manera que me permitiera vivir plenamente. Nuestro compromiso con el proceso terapéutico nos ayudó a establecer límites claros y a mantener una comunicación abierta y honesta. Aunque la tentación de regresar a viejas costumbres seguía presente, ambos aprendimos a resistirla y a enfocarnos en nuestras metas individuales. La ayuda profesional que habíamos recibido nos proporcionó herramientas valiosas para enfrentar cualquier desafío futuro con una mentalidad más equilibrada. A medida que pasaba el tiempo, ambos comenzamos a sentir que la carga emocional que habíamos llevado se aligeraba. La relación que habíamos compartido se transformó en una amistad profunda, marcada por el respeto mutuo y el entendimiento. Sabíamos que habíamos recorrido un largo camino desde aquel encuentro inicial y las decisiones difíciles que habíamos tomado, pero estábamos agradecidos por el crecimiento personal que cada uno había experimentado. Cada interacción entre nosotros se volvió más natural y menos cargada de la tensión que antes había sido tan abrumadora. Aunque sabíamos que nuestras vidas seguirían caminos separados, manteníamos la esperanza de que el proceso de sanación y el entendimiento mutuo nos habían preparado para enfrentar el futuro con una nueva perspectiva. El viaje hacia la recuperación y el equilibrio no había terminado, pero sabíamos que estábamos en el camino correcto. La distancia y la introspección nos habían permitido encontrar la paz que tanto deseábamos, y la promesa de seguir adelante con madurez y responsabilidad nos daba la confianza para enfrentar lo que viniera. En la reflexión de los meses que habían pasado, comprendimos que el viaje no había sido en vano. La resolución de nuestros conflictos internos y la capacidad para enfrentar nuestros sentimientos de manera abierta y honesta nos habían brindado un nuevo comienzo, aunque en diferentes direcciones. Lucas, en su nueva ciudad, había encontrado un equilibrio que le permitía disfrutar de una vida renovada y enriquecida por las nuevas experiencias que había acumulado. La distancia había sido un catalizador para su crecimiento personal y profesional, ayudándole a construir una vida que le ofrecía tanto estabilidad como satisfacción. Yo, por mi parte, también había encontrado mi camino hacia la realización personal. Mi trabajo y las nuevas relaciones que había cultivado me proporcionaban un sentido de propósito y plenitud. La terapia me había enseñado a comprender mis emociones y a enfrentar los desafíos con una mentalidad más sana y equilibrada. Aunque nuestras vidas habían tomado rumbos distintos, manteníamos un profundo respeto y una amistad genuina. Sabíamos que la conexión que habíamos compartido era parte integral de nuestras historias individuales, y la manera en que la habíamos manejado nos había preparado para enfrentar cualquier futuro desafío con una perspectiva más madura. La experiencia nos había enseñado que, a pesar de las dificultades, era posible encontrar paz y reconciliación. El proceso de sanar y crecer nos había permitido construir una base sólida para seguir adelante, separados pero en paz con nosotros mismos y con cada uno. El futuro era incierto, como siempre lo es, pero enfrentábamos el camino con una nueva esperanza y una mayor comprensión de nosotros mismos y de lo que realmente necesitábamos. El viaje que habíamos emprendido,
con todas sus pruebas y tribulaciones, nos había transformado y nos había dado la fuerza para seguir adelante, con la certeza de que habíamos hecho todo lo posible por encontrar un equilibrio en medio del caos. Mirábamos hacia el futuro con optimismo. Nuestra historia había dejado una marca indeleble en nuestras vidas, y sabíamos que, aunque nuestros caminos se habían separado, el respeto y el entendimiento que habíamos cultivado nos acompañarían siempre. Así, con el sol saliendo en el horizonte de nuestras vidas renovadas, nos dirigimos hacia adelante con la esperanza de un futuro más brillante y equilibrado, listos para enfrentar lo que el destino nos deparara con la serenidad y la fortaleza que habíamos encontrado en nuestro viaje juntos y por separado.